La cárcel de Lecumberri, o también conocido como el Palacio Negro. El motivo de su construcción fue que la cárcel de Belén era insuficiente debido a la cantidad de presos en sus instalaciones. En el año de 1985 se inició la construcción de una nueva cárcel, cerca de San Lázaro, que en ese entonces se encontraba en la periferia de la ciudad. Fue construida en la calle de Lecumberri en recuerdo a un noble español. Tardaron 15 años en terminarla, siendo inaugurada el día 29 de septiembre de 1900, con un costo de 2,5 millones de pesos. La inauguración fue presenciada por el presidente Porfirio Díaz. Su estructura arquitectónica representaba un modelo nuevo de la modernidad en el país. El diseño era panóptico, lo que permitía la vigilancia de los reclusos desde una torre central de 35 metros de altura. La cárcel tenía forma de estrella con 7 brazos. Las crujías eran los pabellones que dividían a los presos según los delitos cometidos. Por ejemplo, la B, que era de traficantes de drogas, E, acusados de robo, L, que era para mujeres en ese entonces. El apando era un lugar de castigo en el que se les privaba de agua, comida y otros elementos básicos, permaneciendo en confinamiento dentro de un cuarto cerrado. Dentro de Lecumberri también existían otras 2 áreas, conocidas como Torre Norte y Torre Sur. En una estaban los presos políticos, y en la otra personas de alto riesgo o con enfermedades mentales. Estas torres tenían forma de pastel. Algunas cosas que ocurrieron dentro de Lecumberri fueron el encarcelamiento de Francisco I. Madero, presidente de México, y de José María Pino Suárez, vicepresidente, quienes fueron fusilados dentro de sus instalaciones. Durante el movimiento estudiantil de 1968, algunos estudiantes y profesores fueron encarcelados en Lecumberri, en donde varios sufrieron agresiones por parte de reos y policías. También se reportaron violaciones y desapariciones dentro de la prisión. En sus instalaciones estuvieron recluidas personas relacionadas con la política o con movimientos en contra del gobierno, incluyendo revolucionarios, escritores y artistas. Entre los más destacados se encuentran Pancho Villa, David Álvaro Siqueiros y José Revueltas. Algunas cosas que formaron parte del Palacio Negro de Lecumberri aún se conservan, mientras que en otras se originaron ahí y pasaron a formar parte del lenguaje o la cultura popular. Un ejemplo de esto es la palabra joto, que se dice que proviene del sector J, donde eran recluidos los presos homosexuales. Este término comenzó a utilizarse para referirse despectivamente a ellos, ocultándolos de la sociedad. Además, Lecumberri fue escenario de varias producciones cinematográficas. Entre las películas filmadas en sus instalaciones destacan Nosotros los Pobres y Lecumberri el Palacio Negro. ¿Cómo vivía la gente que estaba dentro de Lecumberri? Pues más que nada, la gente privada de la libertad en la cárcel de Lecumberri, llamada el Palacio Negro, pues toda la gente que caía presa en Lecumberri, una de las maneras que tenían como forma de vida ellos ahí, pues era una situación muy difícil, ya que ellos sabían que era una prisión dura, principalmente porque ya llevaban el miedo antes de entrar ahí por tanta historia que se escuchaba, por ser una de las cárceles más crueles que había en México. Ellos al entrar ahí ya llevaban el temor. Posteriormente, conforme iban en su proceso, ellos veían la manera de tener alguna actividad, ya sea por medio de estudio, por medio de trabajo, porque al tener un buen comportamiento, ellos disminuían ahí la sentencia y pues podrían salir pronto. Ellos podrían trabajar ya sea en los talleres que ahí el departamento del Distrito Federal les proporcionaban, por medio de herrería, carpintería, aprendían algún oficio como zapatería, la costura, hacían obras de teatro, hacían deporte, y pues ellos al trabajar ahí les daban un pequeño incentivo como apoyo económico para así poder ayudar a sus familias. Pues la gente de ahí, yo a las personas que conocí, que ya eran personas grandes de edad, que tuvieron la mala fortuna de haber pisado Lecumberri, el Palacio Negro, pues eran personas delincuentes que en su momento, fuera de prisión, pues eran reconocidos como tal, como una persona que le gustaba esa mala vida. Al entrar ahí, pues ellos sentían que eran más que la sociedad, sentían que eran unas personas intocables, sentían que eran unas personas que verdaderamente tenían poder dentro del penal, y más que nada que ya traían cierta fama de afuera, de no ser dejados, de ser multihomicidas, violadores, secuestradores, narcotraficantes, tratantes de blancas. Ellos ya se sentían como que estaban en su hábitat dentro de la prisión. Digamos, dentro de la cárcel, los internos al ser conocidos,
de aquí, digamos, de las colonias aledañas, pues se decía que era una prisión muy, muy dura, muy cruel, puesto que hay bastantes historias acerca de toda la gente que estuvo ahí, que desde que entraban ellos, pues ya iban ya psicológicamente mal, seguridad, antes de entrar a ver a su interno, que ya estando sus familiares dentro de dicha cárcel, pues ya cuando iban ellos ya los veían golpeados, ya los veían aislados, los veían en el apando, los veían castigados en las torres, los veían a veces hasta enfermos, sin medicamento, incluso se ha hablado que hasta los encontraban violados y a veces hasta muertos, ya sea por medio de asfixia, los colgaban dentro de las celdas o simplemente les hacían daño con objetos punzocortantes hechos por ellos mismos, por armas artesanales, por un cepillo, con filo, con una solera, con unos tubos que ellos mismos encontraban ahí, o los envenenaban. Era una situación en donde la misma familia temía que un miembro de dicha familia pues cayera a Lecumberri, porque pues se escuchaban historias como las que me contaba mi papá, historias como las que me contaban gente que yo conocí, porque pues alrededor de dicho penal pues se colindan colonias, digamos, como en código rojo. Las personas que yo cuando Lecumberri en 1976 que fue cerrada, oye, yo era un niño todavía, pero como te vuelvo a repetir, aquí alrededor, pues hubo mucha gente que sí tuvo la desgracia de caer, digamos, inocentemente o por haber cometido algún delito, pues sí tuvieron la desgracia de haber caído en dicho penal. Y yo platico mucho con mi papá, y mi papá pues sí tiene cierta edad, en donde él, pues en gran parte, vivió gran parte de toda esa historia de Lecumberri, y pues gracias a él y a la gente que yo conocí, pues yo me doy a la tarea de saber todo lo que pasó en el Palacio Negro de Lecumberri, más que nada por experiencias que en su momento vivieron ellos.